días, buenas tardes, depende desde donde nos están viendo. Por aquí estamos en una nueva edición de Fuera de Registro. Hay un Perotti, editora para Mobility Portal Europe. Y quiero decir que volvió mi maravillosa co-host, Florencia Guglielmetti, editora para Mobility Portal Latinoamérica y Data Manager para Mobility Portal Data. Flor, un gusto tenerte con de nuevo. ¿Cómo estás? No te podía dejar mucho tiempo, no te podía dejar a vos, Ailu, y no podía dejar a nuestra audiencia tanto tiempo, así que volví. Por ahí estoy en mi 95% de estado de salud. Me falta un poquito más para recuperar, así que si me ven muteada de vez en cuando es porque necesito toser. Necesito toser, necesito respirar, pero estamos bien. Acá la gripe en la Argentina está complicada, pero le vamos a poner mucha voluntad porque se viene el fin de semana. Totalmente. Para quienes nos están viendo, nosotros actualmente estamos desde Argentina, pero transmitiendo para toda Latinoamérica y también para el mercado español, que es uno de nuestros mercados especiales. Fuera de registro es de cierta manera ese streaming del sector donde invitamos a que ejecutivos, representantes, voceros, políticos también, vengan y nos comenten cómo están viendo, analicen los retos y oportunidades que está viendo la tradicional movilidad eléctrica y sostenible a lo largo y ancho de Latinoamérica, como también a lo largo y ancho de España y también de Europa. Hablamos mucho de lo que son las tendencias que están por llegar, que ya llegaron, así que es un pequeño reminder de qué es esto de Fuera de Registros. Para quienes es la primera vez que se conectan, los invitamos a que vayan a suscribirse al canal de YouTube de Mobility Portal para estar al tanto de todas estas transmisiones, que las hacemos 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes a las 16 horas de España, 11 horas Argentina y 8 de la mañana para el mercado mexicano, y después podemos ir sumando otros horarios también que sabemos que nos miran desde mercados como Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, que va a ser el foco quizás de hoy. Vamos a estar hablando de varias cosas. Flor, no sé si querés hacer un pequeño adelanto de quiénes van a ser nuestros invitados o de qué va a ir un poco el programa de hoy. Full Latam. Y hoy es full latam porque vine por ahí no en mi mejor estado físico, pero sí con la mejor agenda del día. Vamos a hablar sobre el tema de gestión de baterías, porque en Uruguay, país que ya viene adelantado hace tiempo en lo que es el sector e-mobility, está trabajando en un plan maestro, está ahí detrás de todo eso la Asociación de Comercio Automotriz, que es ACAU, y vamos a tener a Ignacio Paz en minutitos nomás, que es el gerente. Y también vamos a hablar un poco sobre el mercado de buses eléctricos, que en Latinoamérica es uno de los platos fuertes, digamos, en lo que significa electromovilidad. Colombia, Chile, siempre los destacamos como hitos en lo que implica electromovilidad en transporte público. Pero hace poquito sacó un reporte, una asociación muy importante, que vamos a tener una de sus líderes regionales por parte de México y Canadá, que va a ser Leticia, sacaron un reporte sobre cómo está el mercado hoy de buses eléctricos en toda la región. Entonces vamos a analizar un poco qué oportunidades hay hoy en un mercado donde hay países que van muy, muy, muy avanzados y otros que van un poco más atrás, pero eso no quiere decir que no deje de haber oportunidades. Así que vamos a analizar toda la cuestión en minutos nomás, pero primero calculo que, como es usual en nosotras, vamos a hacer un paneo de noticias del día. Exactamente. Vamos con la plata, la placa, la plata. La placa y ya comenzamos directamente con el shot de noticias. Así que vamos. Flor, me gusta que el home de noticias está con muy buenos anuncios. Nosotras aparecemos en el pop-up del día. Por supuesto. Bueno, parece, ahora sí estamos. Arrancamos con un paneo. Hay mucha noticia de España, muy llamativa. Creo que hay buenas señales en el sector. Seguimos hablando de buses y camiones. Tenemos proyecto de ley en Argentina. Tenemos Brasil debate cambios en IPVA. ¿Por dónde arrancamos, Flor? Hoy, como volviste, te No, pregunto. arranquemos por España porque si no me parece muy injusto que el ATAP se esté llevando todo. Bueno, noticia del día es que dentro del borrador del Plan Social para el Clima, que es uno de los grandes planes bastante ambiciosos para seguir electrificando y seguir llevando, descarbonizando la economía española, se anunciaron 846,2 millones de euros para ayudar a microempresas, que fue uno de los sectores que siempre quedó un poco a un lado de la transición, para electrificar transporte pesado particularmente. Se van a dar subvenciones hasta 300.000 euros por camión y también se van a dar ayudas para autobuses eléctricos, que era otro de los segmentos que no se estaba fomentando hasta el momento. Hubo grandes planes de inversión y de incentivos para estos sectores. La transición no paró, sino que siguió avanzando, pero por momentos sin ninguna ayuda financiera. Y después también hay una serie de incentivos que se van a estar dirigiendo para todo lo que es despliegue de infraestructura de recarga. Recordemos que el mercado español hace
si no es cosa de un mes, anunció cuáles van a ser los primeros proyectos que están previos a adjudicar fondos del Plan MOVES Corredores, que es para la inversión de infraestructura de recarga ultra rápida en diferentes autovías del país. Y bueno, de esta manera se sigue de cierta manera incentivando a la instalación de esta línea de infraestructura, que es quizás una de las más necesarias en el momento. Lo importante es de esta medida en particular del Plan de Acción por el Clima es que las ayudas para lo que es electrificación de camiones puntualmente va a estar dirigida a empresas de hasta 9 empleados y con una facturación anual inferior a los 2 millones de euros. Así que la verdad que es una noticia que está siendo muy bien recibida en el sector y que esperemos que en breves ya podamos tener un poco más de certidumbre en torno a cuáles van a ser los plazos para poder presentar los proyectos, para poder después ir adjudicando las ayudas. Entonces, desde Movility Portal vamos a seguir muy atentos a todo ello. Pero la verdad que gran noticia para el viernes. Vamos a decir que estamos muy contentos. Vamos con Proyecto de Ley Argentina, nuestro mercado local. Sí, a ver, en Argentina, ¿cómo están? A ver, Argentina siempre tiene muchos proyectos de ley, es una realidad. Hubo muchos a lo largo de su historia de proyectos de ley vinculados a electromovilidad y todos terminan cajoneados. No quiero ser pesimista, pero si vemos un poco para atrás, eso es lo que viene pasando. Ahora, desde el PRO, los diputados propusieron este proyecto de ley, entró, vamos a ver cómo avanza en las respectivas cámaras. Pero bueno, este proyecto de ley exige cargadores rápidos en estaciones de servicio, lo cual es bastante interesante. Vamos a ver cómo lo reciben también desde el lado de las estaciones de servicio. Y fija metas e-mobility hasta hacia el 2030, que para mí son un poco ambiciosas, no voy a mentir. Por ejemplo, apunta a contar con al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos. Convengamos que en Argentina hoy, para que haya una idea, más o menos hay unos 250 puntos de carga a nivel nacional. Y no estamos muy lejos de 2030, ya solamente faltan 3 añitos y medio, vamos a ponerlo por ahí. Entonces, ambiciosas las metas que se ponen. También se busca alcanzar una participación mínima del 10% de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, electrificar al menos 15% de la flota de transporte público urbano en municipios con más de 500.000 habitantes. Hay varias cuestiones, el proyecto de ley es interesante y lo más interesante es que la idea es el lunes, voy a spoilear un poco el programa, por eso no quiero hablar tanto del proyecto de ley hoy, porque la idea es conversarlo. Estamos ahí gestionando algunos actores clave que formaron parte de este proyecto de ley, como para que poder ir un poco más en profundidad, consultar algunas cuestiones que parecen muy ambiciosas y si realmente lo ven factibles, cómo se trabajó. Bueno, vamos a trabajarlo un poco más en profundidad el lunes, pero los invito a leer el proyecto que es muy interesante y que esperemos tenga sus avances, se debata bien, se analice cómo viene la situación y no sea un proyecto de ley más que queda cajoneado. Tengo fe y esperanza de que la electromovilidad siga ir regulando en el país. Creo que están pasando cosas muy interesantes en el mercado argentino, pero hay algo de este proyecto de ley que me parece muy interesante y que, Flor, como nosotras siempre vamos y llegamos a través del charco, como decimos nosotros, cruzamos océanos con este fuera de registro y con los análisis que llevamos de electromovilidad. En el caso español puntualmente, lo veo muy similar a lo que fue el proyecto que se trabajó en Europa, que entiendo que seguramente se deben haber inspirado un poco en otros mercados que están un poco más acelerados, pero toda esta cuestión de exigir la instalación de cargadores en estaciones de servicio, no por su ubicación, sino que por la cantidad de litros vendidos, ha generado en España particularmente unos casos de lobby y también de estar en contra de la normativa que hasta se tuvo que llegar en un momento de que no se cumplían los objetivos que se tenían que cumplir por parte de los privados, el gobierno lo que tuvo que hacer es poner multas por una cuestión de decir, por favor, cúmplanlo. Pero lo que se debatía, que es muy interesante, es esta cuestión de que nos exigen de que coloquemos cargadores en ciertas ubicaciones que quizás no va a haber transporte eléctrico Claro. o no es una prioridad en este momento. Entonces, creo que se va a generar un debate súper interesante con el sector de las estaciones de servicio, también con el gobierno que está impulsando esta normativa. Creo que lo que va a ser el debate de todo esto es muy pasional y era un poco con lo que estábamos hablando en el mercado uruguayo también cuando se estaba hablando con el tema de incentivos, cómo aparecen estos diferentes sectores a opinar y a defender de cierta manera también sus intereses. Así que creo que va a estar muy interesante, ¿no, Flor? Sí, además pensemos que acá en Argentina las estaciones de servicio, el sector petrolero tiene
una pisada muy fuerte. Entonces, pedir ciertas cuestiones no es tan sencillo, hay que ahí hablar con todos los sectores, ponerse todos de acuerdo y llegar a un plan que sea multisectorial, no solamente quedarse con está buenísima la electromovilidad y todos apuntamos para ir para ese lado, pero también hay muchos intereses de fondo, digo, hay muchas cuestiones que hay que cuestionarse y pensarlas de manera estratégica. Así que veremos cómo se va a trabajar este tipo de... También interesante es que incluyan las estaciones de servicio que están directamente orientadas solamente al GNC. Sabemos que Argentina ya quizás por naturaleza es un país que apuesta muchísimo por el gas y que también, bueno, se intente sumar electromovilidad y de cierta manera este tipo de modelos de normativa apuestan a que las estaciones de servicio particularmente apuesten por un modelo más multienergético y no se centren solamente en un tipo de vector energético. Entonces, eso creo que también fomenta y para los estacioneros muchas veces terminamos hablando de esta posibilidad de ampliar un poco sus soluciones y los servicios que brindan al cliente. Viéndolo siempre desde una perspectiva bastante positiva. ¿Vamos con Brasil, Flor? Sí, a ver, Brasil. Brasil está debatiendo cambios también, otro con el tema de normativas y facilidades, beneficios para los vehículos eléctricos. Ahora se está hablando de proponer reemplazar la tabela FIPE, que es un beneficio que se le da a los vehículos eléctricos. Se le va a cambiar, digamos, hacia dónde está pensado este impuesto. Es así, la Comisión de Constitución y Justicia de Ciudadanía de la Cámara de Diputados debate una propuesta según la cual el IPVA dejaría de incidir sobre el valor del mercado del automóvil, hoy determinado por la tabla FIPE, con alícuotas estaduales, perdona, están complicadas las palabras de estas cosas, estaduales entre el 1% y 4% y pasaría a calcularse con base al peso de fábrica del vehículo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el sector, según esta nota que armó nuestra colega Analía Caballero, que es una experta en el sector automotriz de Brasil y de México? Que esto va a pesar en el consumidor, obviamente, va a ser una gran penalización. Entonces, no se está viendo con muy buenos ojos esto que se está debatiendo. Y también invito a leer esta nota, no me quiero quedar mucho tiempo en los artículos porque ya lo tenemos a Ignacio ahí detrás del backstage, pero los invito a leer este artículo que es muy interesante sobre qué está pasando con el tema tema impositivo en el mercado brasileño. Perfecto. Y sin mucho más que decir, Flor, me parece que vamos directamente a la placa de conversación con el sector y vamos y introducimos directamente la conversación con Ignacio, ¿te parece? Dale. Bienvenido, Ignacio Paz, afuera de registro y la editora de Mobility Portal Europe, y mi coequiper Florencia, que va a ser quien va a estar llevando esta conversación porque yo me voy a quedar un poco en margen y voy a ir sumando algunas preguntitas. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Placer. Florencia ya vieja conocida. Hola, Ignacio. Ignacio, gran amigo de la casa, debo decir. Siempre está ahí al pie del cañón de Mobility Portal. Así que, Ignacio, muchas gracias por sumarte a este programa de streaming. Por favor, para mí es un orgullo estar acá para llegar desde este paisito para toda América a través de ustedes. Siempre es bueno y siempre hay cosas para contar y para aprender sobre todo. Bien, porque estuviste muy activo. Ahí Acau estuvo trabajando en cuestiones que son mega importantes. De hecho, es una de las problemáticas que está surgiendo en toda Latinoamérica. En Uruguay siempre está en un pasito más adelantado y siempre me parece que es un mercado a nivel legislativo mucho más avanzado que otros países. Y ahora estuvieron con el temita de la gestión de baterías. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre este proyecto que está trabajando Acau, este plan maestro de una problemática que nos está pisando a todos, porque los vehículos eléctricos cada vez crecen más en el parque automotor y el tema es qué hacemos con la batería del día de mañana. Entonces, ahí, ¿qué están trabajando desde acá, Ignacio? Bueno, es una pregunta que muchos de los usuarios hacen, o más que pregunta, una preocupación de todos, ¿qué va a pasar con las baterías? La movilidad eléctrica es todo un sistema, no es traigo un auto, lo enchufo, ando, se termina y lo tiro. Es bastante más complejo que eso. Y el tema de la polución que puede generar las baterías de la movilidad eléctrica es muy grande. Entonces, en Uruguay ya se legisló, como tú decías, el decreto es el 227 de noviembre del año pasado, o sea, ya tenemos legislación o un decreto particularmente vigente que tiene ciertas etapas que habremos de cumplir, donde el importador y el fabricante, que acá hay poco,
fabricante, pero es el responsable de la gestión de los residuos de la batería y debemos implementar y financiar todo un sistema de gestión que atiende a toda la disposición establecida en la norma esta que te decía, y el principio básico que establece esa norma es el de responsabilidad extendida en el productor o importador. ¿Qué quiere decir esto? Tú traes una batería, hacete cargo. Y se traslada a los importadores y por lo tanto nosotros desde ACAU somos un actor muy importante, ya que vamos a generar lo que el decreto establece, que es un plan maestro para hacer todo el proceso que implica la vida y sobre todo la disposición final de la batería. Claro, porque me imagino que yo soy un importador de vehículos y empiezo a importar vehículos eléctricos, que es lo que más está en auge allá en Uruguay. Digo, que está bien, la ley me dice que tengo que hacer la disposición del uso final de las baterías, pero ¿cómo hago? Eso es una cosa que ya el importador debería saber, es algo que se tiene que aprender. ¿Cómo se va a trabajar todo eso? Mira, primero es muy fácil. Si no estás adherido a un plan maestro y por lo tanto el plan maestro se va a encargar de toda la disposición final, no podés importar. Así que eso es lo primero. Te adherís al plan maestro y el plan maestro será el que genera todos los mecanismos necesarios con la aprobación de todas las etapas que eso lleva del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, acá hay no solo sacar la batería y sí están obligados el plan maestro a presentar puntos de recepción y acopio de baterías en todo el país. Cualquier punto de acopio tiene la obligación de recibir todas las baterías que le lleguen, no importa si está referido a una marca u otra, no, toda la que le llegue está obligado. Hay todo un sistema de transporte, que el transporte de las baterías es algo también, se habla de material peligroso, por lo tanto también tiene que estar regulado y aceptado por el Ministerio de Ambiente todo el mecanismo de transporte. Y por último, la disposición final, que puede tener distintos caminos. Podrían optar por exportar las baterías a un país que tenga las capacidades para tratarlas, o podríamos hacer el tratamiento acá, triturando esas baterías, y a lo que se llega a lo que se llama una black mass, una masa negra, un polvillo negro, donde en experiencias que hay en Europa hay un comprador de ese polvillo que es China, lo recibe y mediante procesos químicos o físicos separa los distintos metales que lo componen, no es solo litio, hay cobalto, aluminio, no sé, hay un montón de minerales, y vamos hacia eso otro que también tiende el decreto que nos regula acá, que es la economía circular. Volvemos a usar los elementos en favor del medio ambiente. Bien, y esto, ¿cómo surge? ¿Cómo nace la idea del plan maestro? ¿Nace desde ACAU o porque entiendo que hay otras empresas que están vinculadas a todo este proyecto? Estamos obligados por ley, Sí. por decreto. Entonces, el decreto establece que deberá generarse un plan maestro. ACAU asumió esa responsabilidad de generar un plan maestro. Y te doy la noticia que antes de ayer firmamos contrato con una empresa que nos va a hacer todo el diseño del plan maestro, lo va a presentar el ministerio para su aprobación y va a encargarse de toda la operativa. Paralelamente a eso tendremos que tener un fideicomiso. Y si querés, te hago una explicación cómo funcionaría medio elemental para tus oyentes que no están muy metidos en el tema. Vos compras un auto, pongamos valores hipotéticos, $10.000. Vos vas a pagar 10.100. Los 100 son para disposición final. Esos 100 van a un fideicomiso que deberá administrar esos 100 durante toda la vida de tu vehículo. Cuando tú un día digas, ya no va más la batería, levantás el teléfono al plan maestro, vénganme a buscar la batería, ya está paga. Te retiran la batería y se hace todo el proceso. Y el fideicomiso le va a pagar a esa empresa que se encargue de triturar, de exportar o lo que fuera. Entonces, más o menos, espero haber sido medio claro para que la gente entienda un poco cómo funcionaría.
De hecho, era algo que te quería preguntar, cómo era el tema del financiamiento de todo el proceso. Y más o menos, hablando de plazos, ¿esto cuándo va a empezar a funcionar? Bueno, hasta agosto, septiembre creo que tenemos plazo para presentar el plan maestro, que empezó su diseño en estos días, y después empieza una etapa preoperativa, después de que el ministerio nos dice, está aprobado este plan maestro. Bueno, hay que generar todo un sistema de logística, esto es puntos de acopio, puntos de recepción de las baterías en todo el país. Tenemos que ir armando todo eso. Sistema de transporte de las baterías, porque en el norte se levantó una batería y hay que traerla acá a Montevideo, hay que traerla al puerto, hay que traerla a la empresa que vaya a encargar de la disposición final, hay que generar ese sistema de aporte, de transporte, lo tiene que aprobar el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, toda esa etapa preoperativa. Y para el año que viene, fin del año que viene, ya es obligatorio, va a ser obligatorio para todos la aplicación de este decreto. Wow, yo creo que es uno de los avances más grandes que hay en la región, porque no quiero tirarme a decir que son el único país que tienen algo vinculado a la disposición de gestión, algo así tan armado y tan realmente estructurado, porque es algo que falta en muchos países. No me quiero arriesgar porque por ahí Mira, Brasil algo tiene. Florencia, un día lo dije en un lugar que habían, en una asociación latinoamericana, y habían varios, y dije, vamos a ser los primeros en regular esto en América, y me saltó un colombiano, ¿sí? Si tenés oyentes colombianos y tienen alguna información que la abiertan acá, buenísimo, pero tengo entendido que sí, somos de los primeros en este sentido, en regularlo, en tener ya un decreto aprobado desde el año pasado, y te diría más, venimos trabajando de esto desde el año 2019. Ahí empezamos a trabajar con esto. Sí, 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 yo recuerdo que están hace tiempo con el tema de la economía circular, hace bastante. Y ahí, hablando un poco esto de lo avanzado que están en legislaciones, Ignacio, no te puedo dejar de preguntar cómo viene avanzando el temita de los incentivos del IMESI en lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, que un poco hablamos la otra vez con Diego Oroño, lo tuvimos acá a Diego pobre una hora, le achicharramos el cerebro y de hecho pusimos una grabación tuya porque vos hablaste sobre ese tema, quería saber si hubo alguna novedad y qué está hablando del sector. Sí, sí, lo vi, la nota que le hicieron a Diego, sí, y en general estamos alineados con ellos. Bueno, un día nos llamó el ministro de Economía quería conversar con nosotros y fuimos pensábamos que íbamos a escuchar otro tema. La verdad que íbamos inadvertidos. Y cuando arranca dice, bueno, que la idea es grabar a los vehículos eléctricos, fue una gran sorpresa para todos en el mismísimo momento. Pero, a ver, muy valorable de parte nuestra que el ministerio, y particularmente el ministro, y nos recibió con toda la plana mayor del ministerio, con el número 2, el 3, las direcciones que se encargan también de este tema. Me pareció súper valorable y con clarísimos conceptos que tenemos nosotros del principio de autoridad. Quien va a resolver al final son ellos. Pero nos decía, nosotros tenemos pensado esto, ¿qué piensan ustedes? Entonces es muy valorable eso. Y bueno, aprovechamos ese espacio y el mismo ministro generó un equipo de trabajo. Él nombró a sus asesores, nosotros los nuestros, y ya tuvimos una reunión de trabajo, pero como adelanto te digo, no hay nada. Hoy no tenemos ni siquiera una alícuota, hay ideas, ni siquiera definido a qué vehículos va destinado. Se ha hablado de alta gama, se ha hablado de a todos, los híbridos también entrarían, en fin. Hoy por hoy lo cierto es que no hay nada definido. Estamos esperando, sí, una nueva convocatoria, que ya vengan con esta ley nuestra y nosotros poder dar una devolución a través de la experiencia que tienen nuestras empresas, a través de los contactos internacionales con sus fábricas, a través de las realidades que conocemos ya de otros países que han avanzado por esto. Pero bueno, lo que sí es cierto que tú has visto en la prensa y eso es que nosotros manifestamos primero nuestra preocupación por este tema y ya te lo englobo en un poco más general.
A ver, los incentivos. Nosotros teníamos, con orgullo, decíamos en todos lados, un acuerdo político de todos los partidos políticos. En el 2010 se juntaron y sacaron un manifiesto único de la línea que íbamos a seguir. Y era hasta el 2030. Promoción de la movilidad eléctrica a través de la primera transición de la matriz energética. Uruguay, lo escuchábamos el otro día, Diego, que tiene más claridad que yo en energía, tiene una producción prácticamente 100% de energía renovable. O sea, todo lo que vemos, los autos acá afuera, que circulan a través de energías renovables. No polucionan por no emitir, pero tampoco en el momento de generar la energía. O sea, teníamos un activo para el Uruguay muy importante. De hecho, Uruguay emitió un bono verde. Ese bono verde está atado a metas de descarbonización. Si Uruguay las cumple, el bono tendrá beneficios, si no tendrá multas o sobreprecios que pagar por no cumplirlas, mostrando ese claro camino que teníamos. Y lo último que venimos viendo son señales en contra de ese camino. Estábamos hablando ahora del IMESI, que es el impuesto madre que pesa sobre los vehículos. Pero ya hace un tiempo subieron el valor de la energía eléctrica en los cargadores para vehículos eléctricos. Se hace una señal en contra. La patente para circular valía la mitad de lo que vale un vehículo a combustión. O sea, el auto a combustión paga un 5% sobre el valor del vehículo, menos el IVA, y el eléctrico pagaba 2,5%. Lo subieron al 3%. Y ahora esto. Entonces son señales que van todos en dirección contraria a la política energética. Entonces, yo lo que he manifestado públicamente es que esto es un tema energético y es un tema ambiental. Eso me he encargado de decirlo varias veces. Y sin embargo, no he visto, no he escuchado en Uruguay manifestarse el Ministerio de Ambiente respecto a esto y al lineamiento ambiental que Uruguay está siguiendo con orgullo, porque si decimos somos los primeros países en tener 100% de energías renovables, vamos hacia ahí. La movilidad es uno de los principales factores de contaminación o de emisión de gases. Bueno, lo decíamos con orgullo y acá vemos que se empieza a caminar. Tengo la prensa de hoy, acá al lado mío. UTE prevé eliminar para fin de año las bonificaciones a las tarifas para las cargas de vehículos eléctricos. Seguimos sumando golazos en contra. Sí. Entonces, eso es lo que preocupa, el sistema general, la dirección, que estaba muy clara y que nos estamos enfrentando a esto. Perdón. Estoy muy atenta, pero me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, Ignacio. Y me gusta que cuando ustedes se preparan para esas reuniones o para estos momentos que están enfrentando, que es estos golazos en contra que se les está dando a la transición, cuando trabajan proyectos, cuando trabajan propuestas, miran los mercados quizás un poco más evolucionados que han tenido quizás en el último año esta cuestión de retrocesos en los incentivos, agravar a los vehículos. Pueden llevar a la mesa o tienen la posibilidad de llevar a la mesa a decir, bueno, sí, por ejemplo, no sé, caso Alemania, caso España, caso Portugal, frenaron los incentivos, las ventas claramente disminuyen. También cómo se sienten que está el mercado uruguayo para este tipo de movimientos que se están generando. ¿Hay una demanda consolidada? ¿No hay una demanda consolidada? ¿Cómo lo trabajan ustedes en este...? Sí, el concepto que yo puse sobre la mesa era, perdón, no fui yo, el ministro hablaba de la maduración. Sí. ¿No? Maduración del mercado. Porque sí es cierto que venimos a muy buenos ritmos de venta de los eléctricos. Pero esto es como la confianza. Tarda mucho tiempo en construirse algo, pero se puede destruir muy rápido también. Entonces, eso es lo que estamos poniendo la luz, la atención en esto. Y sí, en las mesas tenemos casos emblemáticos, tú nombrabas algunos, yo te recalcaría Costa Rica, que es de los que tienen mayor inserción de eléctricos en el continente, y un emblema que es Noruega, que ha llegado a mercados del 95% eran eléctricos, y estamos hablando de un país petrolero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y empezaron a hacer algunos retrocesos en algunos de los beneficios, pero muy planificados, muy a largo tiempo, muy avisados, entonces todos pueden ir acomodando los cuerpos necesariamente para ir hacia ahí. Uno cree que los subsidios no duran para siempre,
yo siempre ponía el ejemplo de que acá es incipiente, están haciendo la movilidad eléctrica porque en la calle solo el 2% de los vehículos que circulan es eléctrico. Entonces ahí es lo que discutimos, la parte de maduró o no maduró el mercado. Y es como un bebé que necesita un andador para empezar a andar. ¿Ah? ¿Cuándo le tenemos que sacar ese andador y dar sus primeros pasos y empiece a evolucionar? Es lo que estamos discutiendo hoy. Yo creo que un 2% en la calle todavía no es el momento. Hablábamos recién, empezando a hablar de la disposición final de las baterías. Estamos recién empezando a hablar de que faltan cargadores, hay que poner más cargadores. Estamos madurando en el tema de movilidad eléctrica. Vamos bien, pero vuelvo a la confianza, ¿no? Se consigue a lo largo de mucho tiempo, se cae de un minuto a otro, como ha pasado con muchas cosas. Y Claro. las canchas de pádel fueron un boom, y un día dijeron, tardaron años en meterse cancha, y un día dijeron no, y vaya a saber por qué, se acabaron la cancha de pádel. Y ahora volvieron. Pero sobre ese camino vamos, sí, en las mesas nos sentamos, hablamos y presentamos sobre todo números, informes, experiencias internacionales. Y yo lo que digo que acá, con todas estas medidas, lo que vamos a hacer es hacer más lenta la introducción de vehículos eléctricos y atrasar las metas que nos habíamos establecido de poder poner movilidad eléctrica en el Uruguay lo antes posible, sustituyendo y logrando la otra gran meta, soberanía nacional sobre la matriz energética. Hoy estalla una guerra allá, otra acá, nosotros nada tenemos que ver y nos cambia el valor del petróleo. Tenemos el combustible más caro de América, el más caro de lo más caro del mundo, ¿ah? Y no depende de nosotros, somos tomadores de precio y de producto. Acá dependemos de nuestro petróleo, que es el viento, el sol, el agua, la biomasa, depende de nosotros y lograríamos esa soberanía. Y bueno, eso es lo que nos está llamando la atención, la luz que se nos prendió, de que se está dando mensajes y señales contrarios a lograr esos objetivos en los tiempos que establecimos. Perdón, yo sé que recién le dije a Flor que sí a ella, pero quiero intervenir porque el miércoles hablábamos con representantes de Colombia, hablábamos de toda la cuestión de las elecciones, del cambio de dirección, de que la estrategia ya de electromovilidad es una estrategia país, entonces se cree que las políticas, pese a que pueda llegar a haber un cambio de gobierno, se van a mantener. Lo que me interesa en Uruguay es que no tenemos elecciones a la vista, según lo que tengo entendido, pero está habiendo estos retrocesos en una política que realmente era lo que vos decías, con todo lo que está pasando a nivel global, Uruguay tiene tanto potencial renovable para realmente poder quedar exento, quizás de todo, nunca se queda exento, pero se puede. Pero me interesa, tipo, esto es lo que pasa a nivel gubernamental, pero a nivel privado, ¿están viendo de que realmente las empresas siguen apostando, se siguen movilizando el mercado, por ejemplo, la llegada de nuevos actores, ese tipo de movimientos? ¿Ustedes siguen detectando o sigue habiendo un radar que va en positivo pese a lo que está pasando a nivel gubernamental? ¿O ya se está viendo quizás una parálisis en lo que es inversiones, nuevos modelos, movimiento? No, como te digo, este aviso que nos dio el ministro fue hace un mes y medio. Llegamos totalmente inadvertidos de eso, o sea, para mí el punto cero es ese, porque no pensábamos que iba a venir ya estas señales en contra. Lo cierto es que, por lo tanto, el mercado uruguayo sigue pujante el eléctrico, siguen habiendo más marcas que están aterrizando en Uruguay y las marcas que ya están con más modelos y atacando más nichos. Por ejemplo, el nicho vehículos utilitarios, tan solo el 5% de las ventas de utilitarios son eléctricas. Veo que ahí está medio lento, pero empezaron a llegar algunas pickups y distintos modelos. En autos creo que tenemos una oferta muy importante, variada, de distintas marcas. Claramente el principal origen de los vehículos es China. Sería el 90 y tanto, que es una realidad casi que uruguaya y mundial. Creo que ustedes también están en lo mismo ahí en Argentina. En otros números, en otra realidad. Así es, sí, todavía no ha generado, porque tampoco, te decía hoy también, simplemente tenemos anuncios e intenciones. Por ejemplo, la ministra de Industria, que es ministra de Industria y Energía, se manifestó en contra.
de estas cosas. Entonces, todavía no hay una clara señal de qué va a ser. Y si fuera, ¿cuánto es la alícuota? Porque si vos me pones un 1% de Messi es una cosa, un 2 es otra, un 5 otra, un 10 es otra. Entonces, todavía no tenemos nada. Y también lo otro que el ministro ha dicho, y no tengo por qué no creerlo, porque aparte es una persona conocedor del sector, dijo, hay que dar el tiempo adecuado para que todos los actores que estamos en este tema podamos adaptarnos a la nueva realidad que vayan a establecer, porque hoy estás haciendo pedidos que te van a llegar dentro de 6, 8 meses o hasta un año en algunos casos. Entonces nosotros, es otra de las cosas que el ministro dijo, quiero escuchar a ustedes, y eso le trasladamos. Necesitaríamos mínimo que cuando lo resuelvan entre en vigencia a partir de un año para adecuar a todos los actores y que no sufran innecesariamente algún perjuicio porque no se pudieron adaptar a tiempo. Ahí, bueno, ahí no sé si vas a hacer una pregunta, yo ahora te robo el espacio yo. Aprovechando que lo tengo Ignacio, quería saber si hay alguna, además de esto que están trabajando con el Plan Maestro de Gestión de Baterías, si hay alguna novedad por parte del mercado, algún título, se me fue Ignacio, pará, vamos a ponerlo de vuelta, ahí está. Yo estoy acá. Tanto queteando la pantalla, los botones acá en producción. Si hay alguna novedad por parte de las empresas, vos que estás conversando ahí, vos sabés que siempre me gusta tener algún datito, alguna primicia. No sé qué se está trabajando más que nada en el sector automotor por parte de lo que es el sector e-mobility, ¿qué va a llegar al país en este último semestre? No, porque fíjate que acá en la asociación todos los temas comerciales se dejan afuera. Porque recordá que acá la verdad que hay un clima muy bueno entre todos los actores, pero cruzan la puerta y son competencia. Entonces, claro, si conoces el sector automotriz, esconden hasta último momento lo que tengan, ¿no? Y entre ellos lo esconden de mí. Yo tengo alguna escucha o algún chumerío, pero no son oficiales y no me animo a darlos. Está bien, está muy bien. Vamos a cuidar a Cabo, pero esa pregunta te la tenía que hacer sí o sí. No sé si, bueno, Pedrotti cuando quiera se va a sumar de vuelta a la pantalla porque tuvo ahí un percance técnico y en breve la tenemos. Pero, a ver. Bueno, ahí está. Ahí está. Eso pasa cuando... Nunca me sentí tan codiciado, ¿no? Porque se pelean por mí, así que... Nos peleamos por vos, Ignacio. Sí, para mí es algo nuevo. No, Ignacio, igual también hay que admitir de que nosotras estamos muy fan del mercado uruguayo en las últimas semanas, porque en todo lo que estuvo pasando con el tema de los incentivos, venimos hablando bastante, entonces cada vez que podemos, un poco nos peleamos por las preguntas. Pero... yo la sigo a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Flor, ¿te queda alguna pregunta? Si no, también me interesa consultar en torno a lo que queda del año. Son 2 semestres. Se está negociando toda la parte de incentivos, se está viendo para qué lado va a ir. No podemos dar novedades comerciales, pero novedades en cómo, por ejemplo, o estimaciones de, por ejemplo, cómo viene el mercado, si tienen expectativas de que siga creciendo, de alcanzar algún objetivo particular. ¿Hay algo de eso dando vueltas o que ya estén trabajando o todavía es muy pronto para cantar ciertas victorias? No, mira, te puedo decir claramente lo que está pasando hasta hoy y lo que pienso que puede pasar hasta fin de año. Okay. Si agarro el cuatrimestre del año pasado, enero-abril y enero-abril de este año, ya creció un 137% en la movilidad eléctrica respecto al año pasado. Si voy en el tiempo para atrás, todos los años del año 2018 más o menos, pongamos como punto de partida 2018, viene mínimo duplicando el año anterior. Algún caso triplicó el año anterior. O sea, hay un crecimiento sostenido a lo largo de los años y este año no es la excepción. Si te digo 137, vamos en ese camino de crecimiento. Que si me preguntás si puede caer de acá a fin de año, yo te diría que no. No creo que vaya a caer. Estos son anuncios. Sobre todo el IMESI, que es lo que más pesa, ¿no? Son anuncios. Sigue siendo una gran ventaja la movilidad eléctrica. ¿Pero por qué? Hay un caso que yo lo uso muchísimo para explicar el tema. Uruguay tiene la carga tributaria más alta de toda América, pero por destrozo.
¿ah? Realmente un auto en Uruguay es carísimo, y lo explica la carga tributaria. Un auto acá en el puerto de Montevideo llega con valor $10.000, en el mejor de los casos a ti te va a llegar a 20.000 cuando lo quieras comprar. ¿Ah? Todo en el camino es gastos y alguna comisión, pero sobre todo lo tributario. Tenés de IMESI promedio de los autos 30-35%, 22% de IVA, 5% de tasa consular, 23% de arancel externo, en los casos que corresponda. Es carísimo. ¿Qué pasó en Uruguay? Teníamos tanto que teníamos mucho para sacar. ¿Por qué la movilidad en Chile no ha avanzado tanto? Chile, un país que si vas y lo ves en las calles, es la modernidad en todo lo que es movilidad. Autos último modelo, permanentemente. ¿Y por qué no entró la movilidad eléctrica en Chile? No tienen que sacarle. No tienen impuestos, básicamente. No tienen aranceles porque tienen acuerdos con todo el mundo. Otros países han optado no solo por sacar impuestos, por darte plata. Tengo un caso en mi familia que vive en Estados Unidos, compró un vehículo eléctrico y le dieron $7.500 en créditos fiscales para adquirir un vehículo eléctrico. O sea, ya no es que te sacan, te dan. Uruguay, te diría más, tiene hasta más margen para poner más incentivos. Acá no hay ningún cambio para los estacionamientos, en muchos países sí. Si tenés el auto eléctrico, podés estacionar gratis. En muchos países podés entrar a ciertas zonas solo con eléctrico, otras no. Los peajes, en muchos países el eléctrico no paga, acá se paga igual que todo. O sea, tendríamos para dar más incentivos, sin embargo, esos no avanzaron y están retrocediendo los que sí estaban. No, muy bueno. Ignacio, yo tengo una frase que la digo en todos los programas, que es el tiempo apremia. La verdad que estuviste casi una hora hablando con nosotros y la verdad que nos dejaste, creo que muchísimos titulares del equipo periodístico. Yo creo que ya está tomando notas de por dónde va a ir con el artículo de tu participación. Te agradecemos muchísimo el tiempo y el haber estado y también haber sido tan claro con todos los conceptos que fuiste abordando. No sé si Flor tiene alguna pregunta más. Si no, tenemos a Leticia en el backstage para ir sumándola. Así que, Flor, te lo dejo a vos. No, yo, Ignacio, puros agradecimientos. Espero cruzarte pronto, Ignacio. Vamos a ver ahí No, si me doy estoy una seguro que sí, ahora escapada. en julio te lo anunció Diego el otro día. Ya me invitó a ser parte del panel. Estos temas van a ser claves en la exposición y, como siempre, seguro te voy a cruzar ahí. Espero. Vamos a ver cómo anda el LATAM Renovables. Muchísimas gracias, Ignacio, por sumarte. A ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Y hacemos un pequeño cambio, entramos a Animos y sumamos a Leticia Pineda. Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho bien. ¿Me escuchan a mí? Oh, sí, te escuchamos perfecto. Leticia, qué lindo fondo que tenés, muy verde, muy todo. Contanos de dónde te estás conectando para que también nuestra audiencia te conozca, sepa dónde estás y también sepa un poquito de vos. Claro que sí. Yo me conecto desde Nueva York, desde Brooklyn, y hoy tenemos un día particularmente bello, entonces me gusta estar trabajando al aire libre. Muy Ay, que hay que lindo, muy lindo. aprovechar, hay que aprovechar. Acá, o sea, estamos en Argentina y estamos en una época muy otoñal, muy fría y no puedo, yo ya tengo las manos congeladas, calculo que Ailu está en la misma que yo. Leticia, bienvenida, es un gusto poder conversar con vos. Para quienes no la conocen a Leticia, ella es líder regional para México y Canadá del ICCT, que es el Consejo Internacional de Transporte Limpio, y la idea con ella era conversar un poco sobre buses eléctricos en la región. Hace poquito, y ahí te robo cuando vos quieras, Ailu, mete cuchara, pero tengo una muy breve intro, porque hace poquito el ICCT lanzó un reporte sobre buses eléctricos en la región y aparentemente hay unos 9.115 unidades que se registraron en 2025. Eso significa un crecimiento interanual del 40% y una expansión de 10 veces frente a lo que fue 2017. Y quería hablar un poco sobre esto, en principio, para quienes no están tan empapados con el tema del mercado regional de buses. ¿Nos querés dar como un pantallazo, Leticia, sobre qué países ves más interesantes? Y en tu caso, que cubrís México, ¿qué oportunidades ves ahí? Ahí,
Si no te desmuteamos nosotras, a ver. Sí, intentamos, pero no estamos pudiendo. A ver, Leticia, danos un Ah, segundito. no, lo tiene que activar ella porque se lo A auto... ver, Ahí está. hola, hola. Ahora sí, Ah, Ahí estamos estamos. perfectos. buenísimo. Sí, pues creo que hemos visto un avance súper, súper grande en los últimos años. De hecho, América Latina es la segunda región más grande fuera de China con el mayor crecimiento de buses eléctricos. Y esto, la verdad es que se ha dado desde hace unos años para acá. Yo creo que a través de la pandemia también se generaron algunas cambios de paradigma y también tratando como de introducir tecnologías mucho más eficientes. Justamente en este reporte que mencionaban, hemos visto un crecimiento de casi 9,000 autobuses en la región. Creo que de los pioneros al participante anterior que platicaba de Chile, creo que Chile fue como un caso muy icónico para poder presentar un modelo de negocio interesante para poder transicionar a autobuses eléctricos. Y eso también cambió el paradigma de cómo financiarlos. Claro. Entonces, esto ayudó, creo que, a generar esta introducción en el mercado, pero además ayudó a generar una confianza. Cada vez que, y bueno, todavía luchamos un poco con los retos y los mitos alrededor de la electromovilidad, pero ya son tecnologías súper probadas desde hace muchísimo tiempo y creo que de los ejemplos más importantes y que fueron pioneros fue justamente el caso de Chile. Entonces, a través de ese ejemplo, pues pudimos conocer un poquito más sobre el desempeño de estos vehículos y alrededor de Latinoamérica, pues empezaron a crecer muchísimo más. Brasil, Colombia, México, Sí, de hecho Paraguay. entiendo que Chile, Colombia y Brasil son como los que concentran el 80% de la flota regional. Ahí, si lo llevamos un poco con el caso de México, ¿qué le falta a México para ser uno de estos países? Y cuando vemos el mapa del crecimiento de otros países y el de México, también entendiendo el tamaño de México, aún quedan algunas barreras. Lo que hemos visto es que eh, hay algunas ciudades, particularmente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que han empezado justo, que han empezado a introducir este tipo de autobuses eléctricos, pero no ha sido una estrategia como de gobierno. Hasta este Claro. momento no existe una política donde el gobierno, como ha pasado en Chile o en Brasil o en Colombia, que el gobierno dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante todos los autobuses se van a renovar con vehículos eléctricos. Esto no ha pasado. Esto ha sido una decisión más bien desde los operadores y de algunos sistemas de tránsito. Entonces, esa es la parte que todavía nos falta. Hay una iniciativa en este momento a nivel federal en México que es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. México viene Mm. trabajando hace muchísimo tiempo, más o menos como 10 años, en una estrategia justamente de como esta visión de mediano y largo plazo de hacia dónde quiere ir. Tenemos algunos ejemplos como en el caso de Chile también en esta estrategia como de hacia dónde queremos movernos. Esto creo que daría también certeza al mercado y hace unas semanitas estuvimos también en México firmando un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a nivel federal,
para poder apoyarles a través de la iniciativa Zebra a implementar su iniciativa de electrificación de transporte público. Entonces, creo que ya estamos viendo un mayor compromiso. Lo que sí le falta a México es adoptar una meta y adoptar un plan y tomar esa decisión de ir hacia adelante y tener un compromiso de renovación que justamente pueda mover al resto de las ciudades. Pero bueno, se están moviendo las cosas a través de estas iniciativas. Lo que estamos haciendo a través de la iniciativa Zebra es no nada más recoger estas experiencias que hemos visto en la región, sino también experiencias de las propias ciudades que ya empezaron a implementar esta electrificación y tratar de apoyar a ciudades que se encuentran en un nivel de maduración, de organización y de financiamiento adecuado para poder ya empezar a renovar los vehículos. Y así también tratar de apoyar a otras ciudades que tal vez se encuentran como un poquito más rezagadas. Y la idea es tratar de vincular los compromisos de ciudades con la oferta. Queremos que más armadoras o fabricantes puedan introducir este tipo de tecnologías en México y a la par estamos trabajando con la Banca Nacional para poder establecer ahí también algunos mecanismos de financiamiento. Y nada más para cerrar también, parte de estas iniciativas que tiene México también se centran no nada más en los impactos ambientales, pero en los impactos económicos. México tiene el interés y tiene un proyecto, bueno, tiene dos proyectos de fabricar dos vehículos 100% mexicanos. Uno es Olinia y es un vehículo asequible, es un vehículo chiquito, es un vehículo como le llamamos de movilidad de barrio, y el otro es el Taruk, que es un autobús eléctrico, y la idea es que también a través de estas metas se pueda fomentar el sello hecho en México y que más autobuses eléctricos se puedan fabricar en el país. Tengo algunas preguntas, Leticia. Me interesa, y también puse el mapa en pantalla que se me complicaron algunas cosillas técnicas, pero me interesa saber, hablábamos del caso de México en particular, pero un poco la concentración del mercado se encuentra en 2 o 3 países en específicos. ¿Hay potencial de que quizás los otros países o ciudades que están quizás en el medio puedan empezar a acelerar un poco la transición? ¿O cuáles son quizás esas ciudades que ustedes ven que son prometedoras y qué les falta como para terminar de lograr empezar a acelerar un poco más la descarbonización del transporte público? Claro. Hay que recordar que los sistemas de transporte público son sistemas que tienen sus propias complejidades. A través de introducir mejores tecnologías, están tratando también de atender ciertos problemas existentes. Puede ser la informalidad de algunos de estos sectores. Lo que hemos visto con los vehículos o los autobuses eléctricos es que si bien todavía hay un precio más alto de adquisición, a la larga, cuando le llamamos a esto el costo total de propiedad de estos vehículos, resultan ser más baratos. Con todo este mapa y este crecimiento y implementación de rutas eléctricas, lo que estamos generando es mayor confianza de otros operadores que digan, ¿sabes qué? Es que esta ciudad se parece mucho a esta otra ciudad que existe en otro país, las condiciones son similares, entonces tengo más confianza para poder moverme hacia esa tecnología. Y la otra es que debe de haber un acompañamiento y un compromiso por parte del gobierno y también en la parte de financiamientos. Y aquí todos los ejemplos que hemos visto en los países están ayudando a poder generar este cambio. Esta alianza Zebra que comentaba, lo que hacemos es también tratar de vincular a distintas ciudades y que entre pares
entiendan cómo es que se estructuran, por ejemplo, las licitaciones. Los autobuses eléctricos pueden tener una vida útil mucho mayor, cómo han estructurado los esquemas de mantenimiento, cómo han estructurado los sistemas de nuevo, financiamiento, o cómo han también estructurado algunos otros incentivos para el despliegue de infraestructura de recarga. Entonces, de nuevo, se está generando esta masa crítica para que ya se puedan desarrollar otras ciudades. Y lo importante también de ver a la región, así como en esta totalidad, es que estamos mandando señales importantes a los fabricantes. Quiere decir que el apetito que van a tener para poder traer autobuses a una región tan grande como Latinoamérica, eso les permite también a ellos en seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías y tratar de presentar las tipologías y los modelos que son necesitados en América Latina. En México, por ejemplo, se están probando unos autobuses que todos los países están súper atentos del resultado, que son estos autobuses eléctricos biarticulados, que son autobuses que tienen una mayor capacidad y que también económicamente le convienen mucho a las ciudades y a los operadores. Entonces, esto también, de nuevo, está permitiendo que los fabricantes puedan entender qué tipologías son las que requiere este mercado y entregar este tipo de opciones. Y ahí yo tengo una consulta porque, bueno, México, como hablábamos, es un país muy grande, cada estado se maneja de manera bastante diferente, pero ¿hay alguna especie de mecanismo de financiación que pueda ser común, que si ustedes se lo pueden proponer al Estado como para decir, bueno, necesitamos financiamiento, necesitamos ayuda, algún tipo de incentivo? ¿Hay alguna herramienta que creas que puede ser común para todo el país? Por ejemplo, en Uruguay se manejan con el fideicomiso. Acá en Argentina el otro día hablaba con una provincia, porque pasa lo mismo acá. Es un país muy grande y cada provincia a nivel transporte se maneja de manera desigual. Y un caso que es muy particular, por ejemplo, es el de Mendoza, que fueron los primeros pioneros en tener buses eléctricos, pero a largo plazo se les fue complicando y hoy están apostando más por el gas que por la electromovilidad. Fueron como al revés. Acá el punto es ir del gas a la electromovilidad. Ellos arrancaron por los buses eléctricos, vieron que se les complicaba mucho porque tuvieron una muy fuerte inversión, una muy fuerte ayuda por parte del gobierno para poder comprar esos buses. Pero en el largo plazo, si bien se hizo más rendidor tener buses eléctricos, obviamente, el tema de renovar otra vez, comprar otra nueva flota de buses eléctricos se les complica. Entonces, ¿qué herramientas ves para México que pueda ser asequible a largo plazo y ayude a quienes quieran invertir? Sí, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que hay dos. Uno es justamente cómo están estructurados los operadores. Hemos visto que se han empezado a hacer reestructuras tomando en cuenta otros esquemas de operación y de financiamiento en otros países, pero también en otras ciudades donde existen justamente estos fideicomisos y donde también ese fideicomiso puede también entrar como una garantía para ciertos préstamos. También el gobierno puede apoyar. Entonces, esto ya empezamos a ver que es una práctica que es interesante. Obviamente cada sistema, como tú lo dices, cada estado, cada operador, cada ruta de transporte tiene sus características. Entonces, la idea es tratar de consolidar a empresas establecidas que tengan una estructura de gobernanza sólida, pero que también tengan mecanismos de financiamiento y de apalancamiento de recursos que les permita justamente poder hacer estas inversiones. Algo que estamos haciendo ya con el gobierno federal es justamente a través de esta iniciativa de electrificación de transporte público,
es poder trabajar también con la Banca Nacional de Desarrollo para que pueda no nada más otorgar algunos bonos para la compra, pero también que pueda ayudar a generar condiciones crediticias mucho más favorables para los operadores. Y como mencionaba, lo que estamos haciendo con el gobierno federal es ayudarles, uno, a mapear cuál es la demanda y el estatus de este tipo de flotas, donde se encuentran diferentes ciudades. Obviamente hay ciudades que ya están súper listas, que ya incluso tienen pilotos, que les ha ido muy bien. Hay otras que todavía no saben, que no tienen mucho conocimiento. Entonces, estamos tratando como de tener un mapeo muy claro y también generar guías de conocimiento y mecanismos de apoyo para poder conectar a estas ciudades con estos mecanismos de apoyo tanto técnico como de financiamiento. Entonces, eso, la idea es que podamos apoyar al gobierno de México a escalar y que cumplan con algunas metas que ya ellos han dispuesto en su NDC, que se acaba de amplificar en la COP30. Y bueno, de nuevo también tratar de promover esta manufactura de vehículos en México. ¿Ves por el lado del gobierno realmente ganas de apostar por la electromovilidad? Desde el lado de Sheinbaum se habló mucho, bueno, está el tema de la línea, de los vehículos eléctricos. ¿Ves que desde el lado de transporte público eléctrico hay un empuje, también un interés? Sí, sí, claro. De hecho, cuando la presidenta estuvo como jefa de gobierno, ella fue la que impulsó la electromovilidad de el sistema de BRT que tiene la Ciudad de México, que es el Metrobús. Nosotros pudimos participar en esa electrificación de las primeras 2 líneas, y gracias a que pudimos probarles, y de hecho el director de Metrobús en su momento, Roberto Capuano, que además ahora es quien lidera el proyecto de línea, nos dijo: si ustedes me demuestran que me cuesta lo mismo renovar mis autobuses con un vehículo eléctrico, ya, le entramos. Y a través de los acompañamientos técnicos y financieros y jurídicos que pudimos otorgarles, pudieron generar este aprendizaje importante. Y esto mencionado también de este caso de los operadores que de repente invirtieron muchísimo. Recomendamos también hacer pruebas y no escalar, o sea, ir poco a poco, ir en etapas, ir poco a poco, entender, conocer y después empezar a escalar, y no de repente tratar como de comprar y hacer unas inversiones impresionantes. Con la propia presidenta empezó a impulsar este tipo de medidas, y además recordando que el transporte es el principal emisor de contaminantes en México, de gases de efecto invernadero. Entonces, la NDC, ya las metas climáticas y los compromisos que tiene México, tienen un componente de electromovilidad muy grande, y además el componente de calidad de aire en nuestras ciudades. Entonces, eso sí está permeando en la política nacional. Lo que necesitamos ahora es tratar de implementarlo, y como les mencionaba, esta iniciativa de electrificación del transporte colectivo nacional es una de estas herramientas para poder acompañar a los estados, que ellos tienen la propia control y regulación del transporte público. Claro. Bien, Leticia, para ir cerrando, una última consulta, porque nos ven mucho, a nosotros nos lee mucho el sector en sí mismo, somos un medio muy B2B. Entonces, pensando eso, digo, bueno, por ahí hay operadores que nos están viendo y quieren invertir en buses eléctricos. Digo, desde el lado del ICCT, les pueden dar una mano, se pueden poner en contacto para saber qué herramientas de financiación hay, cómo pueden avanzar. Digo, pensando un poco en este networking que se puede llegar a generar.
Claro que sí. Tenemos varios documentos o productos de conocimiento. Nosotros, acompañados de C40 y de Triple GI, implementamos el proyecto de Zebra, que justo tiene el objetivo de poder acelerar la electrificación de los autobuses en México. Tenemos ya varios productos de conocimiento donde podemos compartir este tipo de experiencias, donde documentamos incluso cuál ha sido la experiencia de algunos casos. Desde la ICCT, por ejemplo, hemos hecho pruebas a autobuses eléctricos, entonces también están ahí los reportes de cuál fue el resultado. Tratamos de generar información que dé certeza, pero además que acompañe y oriente y documenten estos casos de éxito y también las cosas que nos salieron bien. Entonces, tenemos varios documentos que pueden consultar. También tenemos una página que se llama Más Eléctrico, que tiene toda la documentación del caso de Metrobús en la Ciudad de México, y esperamos que a través de esta iniciativa con la Semarnat podamos también empezar a generar ya mecanismos de acompañamiento mucho más establecidos, porque, vamos, el ICCT somos una organización sí global, pero pequeña, que tampoco podríamos hacer como estos apoyos individuales. La idea es generar mecanismos que podamos establecer junto con el gobierno federal y los gobiernos locales para poder acompañar a tanto las empresas que fabrican autobuses eléctricos, como las empresas de infraestructura de recarga y a los operadores. Pero digamos que de inicio los invito a poder revisar nuestra página, y con muchísimo gusto nos pueden contactar y los orientamos para poder dar seguimiento a estas inquietudes y de nuevo orientarlos con los casos y las recomendaciones. Leticia, por mi parte, quiero felicitarlos por el trabajo que hacen, porque la verdad que el reporte nosotros cuando lo vimos con el equipo editorial quedamos fascinados. La verdad que fue súper completo, súper preciso, y también todo lo que nos fuiste comentando a lo largo de la entrevista, creo que fue muy acertado cómo lo fuiste abordando, así que felicitaciones por mi parte. Creo que Flor tuvo la misma impresión, pero hay una realidad de que el tiempo apremia, y la verdad que tuvimos más de una hora de programa y que fue realmente un gustazo. Leticia, las puertas de Fuera de Registro y de Movility Portal siempre están abiertas, así que cuando quieran y cuando estén por lanzar quizás un nuevo informe, podemos venir y seguir trabajándolo. A eso estamos más que bienvenidos. Les agradezco a todos quienes nos estuvieron viendo también, que estuvieron ahí también saludando, comentando. Siempre estuvo muy, muy constante el número de visitantes. Lo que sí tengo que hacer y tengo que pedirles es que pasen por la campanita de YouTube, activen las notificaciones para enterarse cuando estamos en vivo. Y por otro lado, también es importante que estamos con algunos problemas técnicos. Ahí está. Y también es importante de que estén siempre activas las redes sociales de Mobility Portal, siguiéndonos en LinkedIn, interactuando con nuestras novedades. Siempre estamos ahí muy activos, salen en más de casi 10 artículos diarios por medio de los newsletters, por medio de los grupos de WhatsApp. También pueden ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp, que la verdad que es cada día más grande y está segmentada por cada uno de los mercados que nosotros cubrimos. Una lástima que nos pudimos despedir a Leticia, porque justo creo que estamos con algún problemilla técnico, pero la verdad que creo que fue un gustazo escucharla. Y Flor, también fue un gustazo que me acompañes y que nos acompañes en esta nueva edición de Fuera de Registro. Me gustó volver, porque para mí un programa perdido es una eternidad, así que me gustó, y aparte volví con un programa full lata, y ahora es la expectativa del programa de lunes, que me está gustando lo que estamos armando, así que no voy a spoilear, ya spoileé un poquito, no voy a seguir spoileando, pero bueno, se viene el fin de semana, quiero que disfrutes, que descanses, Ailu, porque está fuerte la gripe, no quiero que caigas como yo, no queremos otra soldada caída. Así que por favor cuídate este fin de semana, que el lunes te necesito ATR, como se dice acá en Argentina. Mi recomendación es mucha vitamina C, y para todos quienes nos están viendo desde el otro lado del Atlántico, que por favor disfruten los lindos días, y quienes estamos de este lado, que ya está un poco más fresco, se cuidan, disfrutan y nos vemos el lunes con Fuera de Registro.